Bienvenidos a otra OSCE clase de trigonometría avanzada. Hoy vamos a continuar trabajando con las identidades trigonométricas. Las dos sesiones pasadas trabajamos la relación pitagórica, cociente, recíproca, par impar, que viene siendo aquellas identidades trigonométricas básicas. En esta actividad, en esta clase, vamos a trabajar aquellas identidades que son avanzadas. Estamos hablando específicamente del formulario, de la fórmula de adición y sustracción, la de ángulos, la fórmula de ángulo doble y la fórmula de mitad de ángulo. Es decir, cuando tenemos una función seno de una suma de ángulos o de una resta de coseno y de tangente. Y para las de doble del ángulo igual, seno, coseno y tangente. Mitad de ángulo lo mismo, solamente para seno, coseno y tangente. Ya que los demás se pueden obtener a partir de las relaciones recíprocas. Entonces solamente esas vamos a practicar. Entonces vamos a la página 96 de nuestro material. En el apartado de desarrollo. Y vamos a iniciar esta clase 3. Bien, aquí tenemos las fórmulas. En esta primera actividad nos va a permitir practicar, familiarizarnos con estas identidades trigonométricas. Nos dice acá, de manera individual, lee la siguiente información relacionada con las fórmulas de suma y resta de ángulos, ángulos dobles y mitad de ángulo. Posteriormente, con la ayuda de tu profesor, resuelve los ejercicios que se te plantean. Vamos a resolver algunos y ya ustedes van a tener que resolver los demás para practicar. Bien, vamos a resolver en este caso el ejercicio 4 y el ejercicio 5. De la página 96. ¿Listos? Recuerden ponerle pausa para que vayan tomando notas o para buscar su material. Suscríbete, dale like, así me ayudas a seguir haciendo videos. Bien, entonces vamos a el ejercicio 4 y tenemos aquí coseno de una fracción 17 por pi sobre 12. Esta viene siendo una notación llamada de radianes. Ya lo habíamos discutido en una clase pasada, donde pi pues equivale a 180 grados. O sea, esto viene siendo como que medio giro. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a convertir ese ángulo que está en radianes a su forma sexagesimal en grados, como usualmente lo manejamos en la secundaria y en la preparatoria. Entonces vamos a hacer aquí la multiplicación. Sacamos nuestra calculadora. Y hacemos la multiplicación 17 por, y en vez de pi va a ser 180 grados dividido entre 12 y nos queda 255 grados. Entonces este ejercicio 4 equivale al coseno de 255 grados. Ahí está. Bien, entonces tenemos el coseno de 255 grados. Ahora vamos a reducir este ángulo tal como lo vimos en los conceptos básicos de trigonometría. Recuerda buscar la clase si no recuerdas cómo. Entonces vamos a simplificarlo. Vemos que es coseno de un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el coseno es negativo. Entonces lo vamos a reducir como menos coseno y le vamos a quitar 180 a este ángulo. Entonces de esta manera nos va a quedar menos coseno de 75 grados. Lo podemos comprobar. A 255 le quitamos 180 grados y obtenemos 75 grados. Bien, ya tenemos el ángulo de menos coseno de 75 grados, pero podemos simplificarlo más, ya que el ángulo agudo es mayor a 45 y queremos que sea este menor o igual a 45. Entonces usamos la cofunción de coseno, la cual es seno, y lo que le falta de 75 grados para llegar a 90 grados, que son 15 grados. Y así nos debe de quedar menos seno de 15 grados. Entonces ahí tenemos la simplificación que aprendimos de entrante a agudo y de agudo a agudo. Bien, ya que tenemos el menos seno de 15 grados, pues podemos notar que ese no es un ángulo notable. Igual en la misma clase donde vimos la reducción, también vimos cómo
¿Cuáles son los ángulos notables? El de 30 grados, el de 45 grados y el de 60 grados, que se obtienen a partir de triángulos especiales. Entonces 15 grados no figura entre esos ángulos notables. Sin embargo, sí se puede calcular a partir de ángulos notables. ¿De qué manera? Entonces, como estrategia, en vez de verlo como 15 grados, vamos a verlo como la suma o la resta de dos notables. En este caso vamos a verlo como la resta. Aquí está. Pero el ángulo de 15 grados puede escribirse como 45 grados menos 30 grados. Entonces quiere decir que el menos seno de 15 grados pues puede verse como menos seno de 45 grados menos 30 grados. Y con esto, con esa expresión, ya podemos aplicar la fórmula del ángulo doble. Perdón, de la resta de ángulos. Aquí está. Tenemos aquí las funciones. En este caso nos es seno de la resta. Aquí está. Seno de la resta de dos ángulos es igual a seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el producto del coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para resolver este ejercicio. Entonces aplicamos la fórmula. Aquí la tenemos. Fíjense, el primer ángulo es 45 grados. Menos el segundo ángulo es 30 grados. Entonces si lo acomodamos nos queda seno de 45, coseno del segundo ángulo de 30, menos coseno de 45 y seno de 30 grados. Los corchetes se colocan porque toda esta expresión está afectada por el signo negativo. Le voy a señalar para ser más puntual. Entonces vemos que toda esta expresión, está afectado por el signo negativo. Entonces, si esa expresión se puede desglosar como todas, entonces también toda esa expresión debe de estar afectado por ese mismo signo negativo, no debe de cambiar. Entonces es por ello que queda así con los corchetes y con el símbolo negativo. Bien. Y ahora vamos a vamos a aplicar los triángulos los ángulos notables, 45 grados y 30 grados. Vamos a recordar cuáles son. Este es un triángulo rectángulo isósceles que viene siendo que se forma a partir de la diagonal de un cuadrado y podemos ver que el seno de 45 grados y coseno de 45 grados pues es raíz de 2 entre 2, cateto opuesto sobre hipotenusa y luego racionalizamos. Bien. Y el otro triángulo que vamos a utilizar es aquel que se forma con la mitad de un triángulo equilátero. Aquí tenemos el ángulo de 30 grados, cateto opuesto sobre hipotenusa y cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, entonces vamos a hacer la sustitución de estos valores en la expresión que tenemos anterior. Aquí está. Podemos ver aquí la sustitución. Seno de 45 pues raíz de 2 entre 2. Coseno de 30 viene siendo raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45 raíz de 2 sobre 2. Y seno de 30 es 1 sobre 2. ¿Okay? Y ahora hacemos el producto. Vamos a hacer el producto de las fracciones. Ahí está. Realizamos el producto de las fracciones. Raíz de 2 por raíz de 3 pues nos queda raíz de 6. Y 2 por 2 nos queda 4. Recuerden que las fracciones se multiplican directo, numerador con numerador y denominador con denominador. Menos raíz de 2 por 1 nos queda raíz de 2 y 2 por 2, 4. Y mantenemos el signo negativo y los corchetes. Bien, ahora, como estos dos tienen el mismo denominador, pues puedo sumarlos. Entonces nos queda raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Tal como aparece en esta parte. Y aquí ya no es necesario utilizar los corchetes porque esto ya representa un solo número, ya que es el resultado de esa fracción por el signo negativo. Y esta ya es el resultado. Me parece que mi calculadora puede comprobarlo. Vamos a poner aquí la que queríamos calcular, que es menos seno de 15 grados. Bueno, originalmente coseno de 255 grados. Coseno de 255 grados, le damos igual y ahí tenemos la expresión.
Pero fíjense que la calculadora me lo indica como menos raíz de 6 más raíz de 2 entre 4. Lo que pasa es que el negativo multiplica a los que están arriba. Entonces nos queda menos raíz de 6 y menos por menos más raíz de 2. Entonces es la misma expresión. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio que habíamos comentado, la expresión 5. Recuerda, le puedes poner pausa aquí para que vayas tomando nota en tu cuadernillo o en la videoguía que descargaste, en la hojita que descargaste. Bien, expresión 5. Seno de menos 75 grados. Igual estamos en la página 96. Aquí está, este es el ejercicio 5, página 96. Entonces, menos seno de 75 grados. Podemos ver que es seno de un ángulo negativo. Entonces, vamos a aplicar la fórmula de la relación impar, ya que seno es impar. Entonces, aplicamos la fórmula, aquí está, ya que seno es una función impar, pues sabemos que seno de menos x equivale a menos seno de x. Por lo tanto, seno de menos 75 grados equivale a menos seno de 75 grados. Ahora, seno de 75 grados, pues vemos que es seno de un ángulo agudo, pero que es mayor a 45. Entonces podemos reducirlo con la cofunción. La cofunción de seno es coseno. Y lo que le falta para 90 grados es 15 grados. Y así nos queda menos coseno de 15 grados. Y ahora vamos a obtener el valor exacto de la misma manera que hicimos con la expresión 4. Vamos a utilizar dos ángulos notables para que estén sumando o que estén restando, según sea el caso, según convenga, para poder aplicar la fórmula de la suma o resta de ángulos. Entonces nos conviene aquí desglosarlo como 45 grados menos 30 grados. Entonces quiere decir que vamos a aplicar la fórmula de coseno de la resta de ángulos. Si nos vamos a la página 108 en esa misma página, podemos observar cuál es la fórmula de la resta de ángulos. Entonces, coseno de la resta de ángulos es coseno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo. Más, o sea, lo contrario, más seno del primer ángulo y seno del segundo ángulo. Bien. Entonces, al aplicar la fórmula, esto es lo que obtenemos. ¿Ya está? Entonces, primer ángulo, entonces nos queda coseno de 45, segundo ángulo, coseno de 30 más, y ahora es con seno de 45 y seno de 30. Y por la misma razón que el anterior, se colocan los corchetes y el signo negativo, ya que el negativo está afectando al coseno, y como este coseno se desglosó en todo esto, entonces todo eso se debe de multiplicar por menos. Ahora vamos a obtener los valores de coseno de 45, coseno de 30, seno de 45 y seno de 30 a partir de los triángulos que nos ayudan a obtener las medidas notables. Son los mismos triángulos, el triángulo rectángulo isósceles y la mitad del triángulo equilátero. Sustituimos nuestros datos, ahí está, los sustituimos. Hacemos igual la multiplicación como el anterior, nos queda raíz de 6 sobre 4, aquí raíz de 2 sobre 4, como el denominador es el mismo, se puede juntar como raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4 y el negativo pues está afectando a toda la fracción. Igual lo podemos comprobar con nuestra calculadora, podemos escribir aquí coseno de 15 grados. Vamos a ponerlo como menos coseno de 15 grados, ahí está. Igual aquí la calculadora lo que hace es multiplicarlo ambos por menos raíz de 6 y menos raíz de 2. Los dos son correctos. Bien. Aquí está la imagen completa para que le pongas pausa y vayas tomando nota. A continuación vamos a ver tres demostraciones relacionadas con estas fórmulas de suma o resta de ángulos. Vamos a la siguiente página, la página 97. Ya está. Y en esta página 97 vamos a demostrar esta identidad de cofunción. Aquí nos está diciendo que lo que le falta a un ángulo para llevar el coseno de un ángulo que le falta llegar para 90 grados es igual al seno del mismo ángulo. Bien, entonces vamos a demostrarlo.
Recuerden, para realizar una demostración hay que aplicar ahí las demás identidades trigonométricas básicas y en este caso avanzadas para obtener lo que está al otro lado. En sí es justificar por qué se simplifica de esa forma. Bien, entonces vamos a empezar con el lado izquierdo, la desigualdad, ya que del lado derecho pues no podemos hacer gran cosa. Entonces en el lado izquierdo pues tenemos una resta de ángulos y ahí podemos aplicar la fórmula. Entonces empezamos con el lado izquierdo. Vamos a utilizar coseno de la resta de ángulos, que es el que acabamos de ver, que es coseno del primero por coseno del segundo, más seno del primero por seno del segundo. El primero sería 90 grados y el segundo sería la U. Entonces vemos que queda de esta forma al momento de sustituir. ¿Ya está? Entonces nos queda coseno de 90, coseno de U, más seno de 90 y seno de U. Pero coseno 90 grados y seno 90 grados, pues podemos obtener sus valores exactos a partir de las gráficas de las funciones seno y coseno, que también vimos en la clase de reducción, en los conceptos básicos de trigonometría. Es importante que tengan esta clase en cuenta y por eso les invito a que vuelvan a tomarla por si no tienen ese conocimiento aún. Bien, entonces en esa actividad vimos que para coseno 90 y seno 90, coseno 90 grados es 0 y seno 90 grados es 1, porque la gráfica es lo que indica. Esta es la gráfica de la función seno. Vemos que 90 grados su altura es 1, por eso seno 90 grados es 1. Y aquí para 90 grados su altura es 0, por eso coseno 90 grados es 0. Al sustituir, vemos que nos queda 0 por coseno de U más 1 por seno de U. 0 por cualquier número es 0. Entonces así nada más nos queda seno de U, que es lo que queríamos demostrar. Y ya está, ahí acabó la demostración. Vamos con nuestra segunda demostración. Nuestra segunda demostración es que esta fracción equivale a la tangente de esta suma de ángulos. Vamos a mostrarlo. Para esto vamos a empezar con, bien podemos hacerlo con el lado izquierdo, la desigualdad, cambiando a seno sobre coseno, igual aquí, hacemos la resta de fracciones, pero vamos a llegar a una expresión que va a tener seno o que va a tener coseno, y pues va a estar un tanto complicado obtener la forma de la tangente, de la suma de ángulos, por lo cual el lado más complicado sería el lado derecho, porque ahí podemos desarrollar. Es más fácil desarrollar ese lado para llegar a esta expresión. Y eso solamente pues aprende con la experiencia. Entonces vamos a aplicar la suma de ángulos de la tangente. Bien, en el formulario de identidades trigonométricas, ahí podemos encontrar que la fórmula para la suma de ángulos de tangentes es tangente del primer ángulo más tangente del segundo ángulo sobre 1 menos el producto de la tangente del primer ángulo con la tangente del segundo ángulo. El primer ángulo va a ser pi cuartos, pero pi cuartos ¿a cuánto equivale? Bueno, pi cuartos lo podemos hacer aquí. Recuerden, pi en radianes equivale a 180 grados en sexagesimal y lo dividimos entre 4. Entonces se trata del ángulo de 45 grados. Entonces el primer ángulo es 45 grados y el segundo ángulo es la X. Entonces aplicando la fórmula, esta es la expresión que nos queda. Tangente de 45 más tangente de X entre 1 menos la tangente de 45 por la tangente de X. Pero la tangente de 45 grados es un ángulo notable, por lo cual lo podemos calcular con los triángulos notables. En este caso, el triángulo rectángulo isósceles. Aquí está. Tangente de 45 grados equivale a 1. Ya que en ese triángulo rectángulo, aquí está, opuesto sobre adyacente, nos queda 1 entre 1, que es 1. Y al sustituir, vemos que nos queda la expresión, que es la que queríamos demostrar. 1 más tangente de X, 1 menos, y aquí recuerden, primero la jerarquía de operaciones. Primero producto y luego sumas y restas. Entonces que nos queda 1 menos tangente de X, lo cual queríamos demostrar. Vamos con la demostración 3.
La demostración 3, la que tenemos en este apartado, vamos a mostrar que el coseno de la suma de ángulos por el coseno de la resta de ángulos equivale a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de y. Bien. Nos conviene trabajar con el lado izquierdo porque tenemos la fórmula de la suma de ángulos y de la resta de ángulos. Al sustituir podemos hacer como que la multiplicación y de alguna manera nos va a quedar esa expresión. Entonces vamos a empezar con el lado izquierdo de la identidad. Ahí está. Lado izquierdo de la identidad. Bueno, sabemos que el coseno de la suma de ángulos equivale a coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos, en lo contrario, en vez de más, aquí va a ser menos, seno del primer ángulo, seno del segundo. Y la otra fórmula, pero es lo mismo, solamente cambia el signo. Aquí en vez de menos va a ser más. Bien, entonces al sustituir nos queda estas dos expresiones multiplicando. Pero fíjense lo curioso de estas dos expresiones. Estas dos expresiones son idénticas, así como lo habíamos comentado aquí arribita, y solamente cambian un signo. Vamos a señalarlo para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, esta expresión es la misma que la que está en este otro paréntesis. Mientras que esa expresión, seno de x, seno de y, es la misma que está también en el otro factor. Entonces vemos que lo que cambia es un signo. ¿Cómo se llaman ese tipo de productos? ¿Recuerdas? Es un tipo de producto notable. Si tu respuesta fue diferencia de cuadrados, pues estás en lo correcto. Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces recuerda que a menos b por a más b equivale a cuadrada menos b cuadrada. Entonces quiere decir que coseno de x por coseno de y al cuadrado menos seno de x por seno de y al cuadrado equivale a... bueno, de esa manera se desarrolla este binomio conjugado. Bien, entonces ya que tenemos el resultado del binomio conjugado, desarrollamos, nos queda coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de y menos seno cuadrado de x por seno cuadrado de y. Y sé que esto no está idéntico a lo que queremos demostrar, pero hay expresiones que sí coinciden, fíjense, vamos a ver. Coseno cuadrado de x y menos seno cuadrado de y es lo que nos debe de quedar. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta expresión, aquí está, coseno cuadrado de x, si la tenemos, aquí está, y el menos seno cuadrado de y también, aquí está el menos y aquí está el seno cuadrado de y. Entonces, lo que nos están estorbando en estos dos viene siendo el coseno cuadrado de y el seno cuadrado de x. Entonces, estos dos son los que podemos cambiar. ¿Y de qué manera podemos cambiar estos dos cuadráticos? Pues podemos utilizar la relación pitagórica, identidad que vimos en la clase anterior que estuvimos practicando. Entonces, utilizamos la relación pitagórica, aquí lo pueden ver. Estos dos son los que hay que conservar. Entonces, cambiamos coseno cuadrado de y, lo cambio por 1 menos seno cuadrado de y. Y seno cuadrado de x lo cambio por 1 menos coseno cuadrado de x. Y de esta manera, al sustituir, nos queda esta expresión. Aquí está. Cambiamos. Aquí está. Cambiamos esta expresión por su equivalente. Y lo mismo con el otro. Esta expresión la cambiamos por su equivalente. Esta es la misma expresión que la anterior, solamente hicimos la sustitución. Y ahora vamos a hacer la multiplicación. El producto algebraico. Ahí está. Recuerda, el producto algebraico es coseno cuadrado de x por 1. Pues nos queda coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x por menos seno cuadrado de y. Entonces nos queda menos coseno cuadrado de x por seno cuadrado de y. Y luego con el otro. O sea, es menos seno cuadrado de y. Vamos a considerar esto junto con esta expresión. Entonces, menos seno cuadrado de y. Por el primero, pues menos seno cuadrado de y. Por el segundo, menos por menos más.
coseno cuadrado de x por seno cuadrado de y. Ahora, podemos ver que estos dos son términos semejantes y pues va a dar en total 0 veces esta cantidad, entonces se elimina. Y así nos queda coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de y, que es lo que queríamos demostrar. Bien, a lo mejor y alguien ahí puede decir que, ay, ¿cómo es que se dio cuenta que estos dos son binomios conjugados? Yo no me hubiera dado cuenta de eso. Bueno, pues esto, pues como dice, la práctica hace el maestro. Entonces, si nosotros hacemos varios ejercicios de demostración y estamos bien en nuestra álgebra básica, deberíamos de lograr identificarlo. Si no, es que nos hace falta practicar aún más. Entonces, igual ahí, pues ya tienes el tip de que pues hay que estar pendientes si se forma algún producto notable dentro de nuestras expresiones. O también podemos notar qué es lo que yo quiero conservar, qué es lo que tengo en mi expresión que queda igual a lo que quiero llegar para conservarlo y luego ver de qué manera eliminar las que me están estorbando. Entonces aquí hay que probar, o sea, si tienes una idea, pruébala, ve si funciona y si funciona ya la hiciste. Pero si no funciona hay que intentar alguna otra cosa. Bien, entonces aquí tenemos la demostración 3. Bien, ahora vamos a practicar la fórmula del ángulo doble. Para el ángulo doble vamos a ver los de la página 108. ¿Está? En la fórmula del ángulo doble podemos ver que hay una fórmula única para el seno del doble del ángulo. Es el doble de seno de x por el coseno de x, o sea, el mismo ángulo que se está duplicando. Para la tangente del doble del ángulo, igual el ángulo que se está duplicando es el que va a aparecer en la expresión, el doble de la tangente de ese ángulo menos 1 sobre 1 menos la tangente cuadrada de ese ángulo. Pero aquí viene la parte interesante. Para el coseno del doble del ángulo tenemos 3 expresiones diferentes. Y esta es la parte como que complicada. Porque en sí, cuando estemos realizando una demostración, no va a haber un letrero que diga utiliza la primera fórmula o la segunda fórmula o la tercera fórmula. ¿Okay? No va a haber ese tipo de letreros. Entonces nosotros tenemos que prácticamente adivinar cuál es la que funciona, porque cada uno lleva, al aplicar uno puede ser que nos lleve bastante más desarrollo que algún otro, o sea, que alguna otra fase, y eso lo vamos a mostrar con la demostración que sigue. Vamos a la página 98, aquí está, y vamos a demostrar esa identidad. El seno del triple de un ángulo sobre el seno del mismo, dividido entre el producto del seno del mismo ángulo con el coseno del mismo ángulo es igual a 4 veces el coseno del ángulo menos la secante del ángulo. Entonces podemos darnos cuenta que vamos a empezar con el lado izquierdo de la identidad, ya que podemos desarrollar el seno del triple del ángulo. Ah, pero no hay una fórmula del triple del ángulo. A lo mejor estás pensando eso, es lo que se te vino a la mente. Ay, pero ¿cómo? O sea, aquí en ninguno hay triple del ángulo, solamente el doble del ángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues hay que tener estrategia para eso. Hay que ser un poco mañoso en estas demostraciones. Y ahí te va el truco. Bien, entonces empezamos con el lado izquierdo de la demostración. Aquí está, el lado izquierdo. Bien, vamos a ver ese triple del ángulo, vamos a verlo como una suma. 3x, ¿a qué suma equivale? Puede ser x más x, o también puede ser x más 2x, ¿ok? Entonces la que nos conviene es la de x más 2x. Aquí está. Entonces observa que 3x equivale a x más 2x. Entonces el seno del triple del ángulo equivale al seno de x más 2x. Pero esto es una suma de ángulos. Y de acuerdo con el formulario, la suma de ángulos para la función seno se hace de la siguiente manera. El seno del primero, coseno del segundo, más, y ahora se invierte, coseno del primero, seno del segundo. Entonces aplicamos la fórmula y nos queda seno del primero, coseno del segundo, coseno del primero y seno del segundo. Y lo colocamos, ahí está. Entonces ya logramos cambiar seno del triple del ángulo
por la expresión que obtuvimos de la suma de ángulos. Bueno, ¿y luego qué? Pues que tenemos coseno del doble del ángulo, tanto seno como coseno. Para el seno no hay tanto problema porque ya vimos que hay una fórmula, pero para el coseno ahí sí, son 3 fórmulas. Entonces, ¿cuál de esas 3 vamos a utilizar? Y lo que te voy a mostrar a continuación son las 3 opciones. Puedes apuntar las 3, ya sea en una libreta o algo, o puedes apuntar la que más te guste de las 3, que estoy seguro que va a ser la última de seguro, para que apuntes ahí en tu cuadernillo. Entonces, vamos a utilizar la fórmula del seno del doble del ángulo, que es 2 veces el seno de x por el coseno de x. Y nuestra primera opción va a ser tomar la primera sustitución, la de coseno cuadrado de x menos seno cuadrada de x. Entonces, si cambiamos esas expresiones, ahí lo voy a hacer un poquito más pequeña, aquí está. Entonces, si estas expresiones, si a coseno del doble del ángulo la cambiamos por la primera opción y al seno del doble del ángulo la cambiamos por su única opción, entonces vemos que la expresión nos queda de esta forma al sustituir. Aquí está el seno de x, aquí está el cambio, más el coseno y el otro cambio sobre, y el denominador no cambia. ¿Okay? Bien, entonces vamos a trabajar sobre esta expresión. Vamos a simplificarla. Vamos a hacer la multiplicación, el producto algebraico como lo conocemos. Seno multiplica al primero y luego al segundo. Coseno multiplica pues a la única expresión que está en esta parte. Entonces vemos que nos va a quedar lo siguiente. Al hacer la multiplicación, nos queda seno de x por coseno cuadrado de x, pues seno de x por coseno cuadrado de x. Seno de x por menos seno cuadrado de x, pues nos queda menos seno cúbica de x. Y coseno de x por 2 seno de x coseno de x, nos queda 2 veces seno de x coseno cuadrado de x. Ahora, fíjate que estos dos, esta expresión y esta expresión, son semejantes porque ambos tienen el seno de x y el coseno al cuadrado de x. Entonces quiere decir que vamos a tener en total 3 veces esa expresión, porque tenemos una vez y 2 veces, pues 3 veces. Y el seno cúbica lo conservamos. Luego, podemos ver que hay términos semejantes, no semejantes, hay un factor común. El factor común en esa expresión es seno de x, ya que se repite en ambos términos. Entonces, utilizamos ese factor común y colocamos lo que sobra, que es la división entre el factor común. Entonces esto es lo que nos sobra al aplicar el factor común y podemos eliminar el seno de x del numerador y del denominador. Entonces de esta manera nos va a quedar solamente esta expresión. Ahí está. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo a partir de esta expresión voy a obtener el 4 coseno de x menos secante de x? ¿Cómo? Trata de pensar de qué manera se lo podríamos obtener. Porque para empezar necesitamos un 4 y aquí no hay un 4, hay 3. Bien, entonces a lo mejor ya se te ocurrió, la estrategia es utilizar la relación pitagórica, ya que al cambiar el seno cuadrado de x me va a aparecer otro coseno cuadrado que nos podría servir para sumar con esta otra expresión. Entonces vamos a hacerlo. Ahí está. Bien, entonces aplicamos la relación pitagórica. Seno cuadrado de x equivale a 1 menos coseno cuadrada. Y al cambiarlo, de nuevo le colocamos los paréntesis porque el negativo está afectando al seno cuadrado de x. Entonces, si yo estoy haciendo este cambio, entonces el negativo debe de afectar a ese cambio, a todo. Por eso es importante colocar los paréntesis. Y ahora vamos a hacer el producto. El negativo por el 1 y luego el negativo por el menos coseno cuadrada. Y así nos queda menos 1 más coseno cuadrado de x.
Ahora, sumamos estos dos y nos queda 4 veces el coseno cuadrado de x menos 1 sobre coseno de x. Y a lo mejor aquí ya viste cómo obtener la expresión que nos piden. Hacemos la división de fracciones. Y así nos queda 4 coseno cuadrado de x entre coseno de x y menos 1 entre coseno de x. Es decir, 4 coseno de x y la relación recíproca, pues esto equivale a secante de x, que es lo que queríamos demostrar. De esta forma la demostración completa nos quedaría así. Puedes tomarle pausa para tomar el apunte. Ahora vamos a ver cómo se hace con la opción 2. Cuando en vez de sustituir coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, hacemos la sustitución con 1 menos 2 menos el doble del seno cuadrado de x. Bien, opción 2. Aquí tenemos nuestra sustitución. Cambiamos así como lo teníamos, hacemos el cambio. Desarrollamos así como el anterior. Nos queda aquí seno de x menos 2 seno cúbica de x más 2 veces seno de x por coseno cuadrado de x. En este caso podemos ver que no hay términos semejantes para sumar como en el anterior, pero sí hay factor común. ¿Por qué? Porque podemos ver que se repite el seno de x en toda la expresión. Lo voy a señalar. Aquí tenemos seno de x. Aquí también tenemos seno de x y aquí también tenemos seno de x, por lo cual ese viene siendo nuestro factor común, el seno de x. Entonces nos va a sobrar 1 menos el doble de seno cuadrado de x más el doble de coseno cuadrado de x. Como si fuera memoraba, podemos eliminar el seno de x del numerador y del denominador y así nos va a quedar la expresión 1 menos el doble de seno cuadrado de x más el doble de coseno cuadrado de x sobre coseno de x. Y lo mismo que el anterior, ¿cómo le vamos a hacer para obtener lo que queremos demostrar? Porque aquí de plano no aparece un 4 ni una secante. Bien, entonces igual que en el anterior podemos cambiar el seno cuadrado de x por la relación pitagórica. Así para que aparezca el 2 más 2 y nos dé el 4 coseno que necesitamos. Entonces utilizamos la relación pitagórica. Ya está. Cambiamos seno cuadrado de x por 1 menos coseno cuadrada. Multiplicamos por menos 2. Entonces nos queda menos 2 más 2 coseno cuadrado de x. Ya está. Simplificamos. Y vemos que nos queda 2 coseno cuadrado más 2 coseno cuadrado de x, 4 coseno cuadrado de x. Y 1 menos 2 nos queda menos 1 sobre el coseno de x. Hacemos la división de fracciones y así nos queda lo que queríamos demostrar. Aquí tenemos la demostración completa, igual. Le puedes poner pausa para que lo vayas copiando. Vamos con la opción 3. ¿Qué hubiera pasado si en vez de elegir la primera o la segunda, hubiéramos hecho la opción 3? Bien, con la opción 3, ya está, hacemos nuestra sustitución. Y nos queda, aquí está la sustitución y hacemos el producto. Fíjense, nos va a quedar aquí 2 veces el seno de x coseno cuadrado de x menos el seno de x y aquí más 2 veces el seno de x por coseno cuadrado de x. Tenemos términos semejantes, entonces los sumamos, 4 veces seno de x coseno cuadrado de x menos seno de x y abajo pues el mismo denominador. Podemos aplicar factor común, ya que vemos que en estas dos expresiones se repite la expresión seno de x. Entonces el factor común es seno de x. Y nos va a quedar 4 coseno cuadrado de x y menos 1. Eliminamos el seno de x del numerador y denominador. Nos queda la fracción que se ha repetido en las otras dos opciones. Y así llegamos también
a la demostración, a lo que queríamos demostrar. 4 coseno de x menos secante de x. Entonces fíjense que con la opción 3 es bastante más corto el procedimiento y un poquito más intuitivo. ¿A qué me refiero? A que no tenemos que pensar, a ver, ¿y ahora qué sustituyo? ¿Ahora qué hago? O sea, no hay una pausa donde tengamos que hacer para poder continuar con la demostración. Entonces, la lección aquí, lo que quiero que bueno, voy a poner aquí la demostración completa, aquí está la opción de demostración completa. Lo que quiero resaltar en esa parte es que podemos utilizar cualquiera de las 3 fórmulas del ángulo doble. Va a haber, si elegimos la 1 o la 2, pues va a ser más procedimiento que con la 3, pero aún así vamos a lograr demostrarlo. Tal vez tengamos que aplicar un poquito más de álgebra que en alguna de las otras opciones. Pero de nuevo, por eso es importante que nosotros estemos al 100 con nuestra álgebra y que vayamos haciendo estos ejercicios para ir dominando las fórmulas. Es cuestión de práctica. Vamos a la siguiente página. Parece que es la página 99. Aquí está, página 99. La fórmula de la mitad de ángulo. Y vamos a resolver 2 ejercicios. Vamos a hacer la expresión 2, tangente de 15 grados. Y la expresión 5, seno de 202 grados con 30 minutos. Bien, tangente de 15 grados. Para estas fórmulas del ángulo doble, fíjense, la mitad de ángulo, perdón. Si nosotros si tenemos la tangente de un ángulo que se le está sacando su mitad, tenemos 2 opciones, ya sea que usemos la primera fórmula, que es 1 menos el coseno de ese ángulo que se le está sacando la mitad sobre el seno del mismo ángulo, o seno del ángulo sobre 1 más coseno del mismo ángulo. En cambio, para la función seno y función coseno también tenemos 2 fórmulas, una raíz ya sea positiva o una raíz ya sea negativa. ¿Cómo sabemos si es la positiva o negativa? Ya lo vamos a ver con el ejemplo de la expresión 5. Bien, entonces, tangente de 15 grados. Igual, la intención es utilizar los ángulos notables para obtener estos, como el de 15 grados. ¿Qué ángulo notable se divide a la mitad para que nos quede 15 grados? Pues 30 grados, así es. Entonces, observa que 15 grados se puede ver como 30 grados entre 2. Entonces esto se puede escribir como la tangente de 30 grados entre 2. Entonces si lo podemos escribir como la tangente de 30 grados sobre 2, podemos utilizar cualquiera de estas 2 fórmulas. Vamos a hacerlo con las 2 opciones para que ustedes comparen desde casita cuál les conviene. Pero vamos a llegar a la misma conclusión que la anterior. Lo puedes hacer con cualquiera y vas a obtener el mismo resultado. Entonces utilizamos aquí los ángulos notables. Seno de 30 grados pues equivale a 1/2 y coseno de 30 grados pues es raíz de 3 sobre 2. Aquí está. Entonces hacemos con el primero, nos queda 1 menos coseno de 30 sobre seno de 30, mientras que en el otro nos queda seno de 30 sobre 1 más coseno de 30. Sustituimos. Y ahora viene la parte de la aritmética. Podemos hacer una resta de fracciones aquí arriba. Aquí hacemos una suma de fracciones en la parte de abajo. Ya está. Hacemos la suma de fracciones. Luego hacemos sándwich. Y así nos queda 2 menos raíz de 3. Mientras aquí hacemos la suma de fracciones. Luego hacemos sándwich. Nos queda 1 sobre 2 más raíz de 3. Pero como las raíces no pueden quedar en el denominador porque pues la expresión no se encuentra simplificada si está de esa forma. Entonces debemos de racionalizar. Entonces multiplicamos por 2 menos raíz de 3 tanto arriba como abajo. Así nos queda, como es un binomio conjugado, nos queda 4 menos 3, lo cual da 1. Y cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. Y así vemos con cualquiera de las dos nos queda 2 menos raíz de 3. O sea, nos queda la misma respuesta. Inclusive lo podemos comprobar en esta parte. Tangente de 15 grados es igual a 2 menos raíz de 3. Ahí está. ¿Bien? Entonces, así es como obtenemos estos valores. Entonces puede ser cualquiera de las dos opciones, solamente que observa que
si tú eliges, o sea, se puede hacer con cualquiera de las dos, pero hay siempre una que te va a llevar más procedimiento que la otra. O bien siempre va a haber una que va a ser más directa que la otra. Y así quedaría completo el ejercicio. Entonces ahí le puedes poner pausa, puedes tomar apunte de las dos opciones, o solamente de la opción 1 o de la opción 2, la opción que más te guste. Vamos a resolver ahora la expresión 5. Bien, para esta expresión 5 tenemos seno de 202 grados, 30 minutos. Entonces vamos a duplicarlo de la misma actividad que hicimos en la anterior. Este equivale a, se puede ver como 405 grados sobre 2. Por lo tanto, lo que queremos calcular pues se puede ver como seno de 405 grados sobre 2. Para la fórmula de el seno del ángulo, aquí está, seno de la mitad de ángulo es más menos raíz de 1 menos coseno del ángulo sobre 2. Ahora, ¿cómo vamos a saber si es el más o es el menos? Pues vamos a fijarnos de la expresión original. En esa expresión original, ya está, este ángulo que tenemos aquí es un ángulo de tercer cuadrante. Y estamos hablando de la función seno. La función seno en el tercer cuadrante es negativo. Eso ya lo habíamos visto en los conceptos básicos de trigonometría. Entonces, como es negativo, entonces quiere decir que voy a utilizar la fórmula del negativo. Es decir, voy a utilizar esta fórmula, pero con el signo negativo en vez del positivo. No son los dos, es una forma, un solo signo nada más. Ahí está. Entonces, como sabemos que seno de 202 grados, 30 minutos, es un número negativo y que seno de la mitad del ángulo es esta expresión, entonces podemos deducir que vamos a utilizar la del negativo y el ángulo pues es el que aparece arriba. El ángulo que le estamos sacando a su mitad es el que va a ir en el coseno del ángulo. Ahí está. Entonces nos queda coseno de 405 grados. Ahora, igual que en la anterior, vamos a simplificar. Coseno de 405 grados es un ángulo que es mayor a 360 grados. Por lo cual vamos a quitar ese giro excedente. Ya está. Coseno de 405 equivale a coseno de 45, lo cual equivale a raíz de 2 sobre 2. Hacemos la sustitución. Cambiamos coseno de 405 por raíz de 2 sobre 2. Hacemos resta de fracciones. Hacemos sándwich. Luego distribuimos la raíz con la propiedad de raíces. Raíz arriba, raíz abajo. La raíz de abajo es exacta, nos queda 2. Y de esta manera se encuentra simplificada la expresión, lo cual lo podemos comprobar en nuestra calculadora. Me parece que la calculadora no da ese tipo de expresiones. Vamos a escribir, va a ser seno de 202 grados, 30 minutos. Ahí está. No nos los da en forma en esta forma, pero podemos nosotros escribirla de esa manera. Va a ser menos la raíz de 2 menos la raíz de 2 sobre 2. Y podemos ver que nos queda el mismo valor. Ahí está. Estos son interesantes para el examen porque como no se pueden obtener a partir de la calculadora ni por Photomath, entonces pues hay que obtener el valor exacto a mano, a fuerza a mano. Bien, y de esta manera queda resuelto el ejercicio. Ahora vamos a hacer una demostración donde intervengan estos elementos. Aquí le puedes poner pausa para resolver la expresión 5. La demostración que vamos a realizar es la de la página 100. Ya está. Para eso ya preparé un documento. Vamos a abrir este documento.
Aquí está. Bien. Entonces queremos demostrar que la tangente cuadrada de esta suma de ángulos se puede simplificar al cociente de 1 más el seno del ángulo al que le estamos sacando la mitad sobre 1 menos el seno del mismo ángulo. Como ya pudieron ver, vamos a empezar con el lado izquierdo. Ya está. Lado izquierdo la demostración. En este lado izquierdo podemos ver que la tangente cuadrada de esta suma de ángulos pues se puede escribir como la tangente de la suma de ángulos elevado al cuadrado. Esto es equivalente. Es como si escribiera x cuadrada y luego el x elevado al cuadrado entre paréntesis. Bien, ahora, esto, si ustedes se acuerdan, fue una demostración que ya realizamos. Aquí está. Recordemos que en la demostración 2 de la página 97 obtuvimos esta relación, que la tangente de un ángulo más pi cuartos equivale a 1 más la tangente de x sobre 1 menos la tangente de x. Entonces quiere decir que esa expresión, la tangente de la mitad de ángulo más pi cuartos, se puede escribir como 1 más la tangente de la mitad del ángulo, ya que aquí se conservó la x, entonces aquí se conserva también x sobre 2, y 1 menos la mitad de ángulo. Y podemos aplicar la fórmula de la mitad del ángulo. De nuevo, o sea, puede ser que sea más fácil con la opción 1 o con la opción 2, ya que tenemos dos fórmulas de mitad del ángulo. Yo utilicé la opción... Aquí para que lo vean, a ver, aquí está. Utilicé la opción 2 en vez de la opción 1. La opción 2 de mitad de ángulo. Bien, utilicé la opción 2 y al sustituir vemos que esta expresión de la mitad de ángulo, aquí está, esta expresión pues cambió, aquí lo podemos ver. Ahí está. Ahí tenemos la sustitución de lo que estamos indicando. Y lo mismo con la otra, con la de abajo. Tangente de la mitad de ángulo, aquí está. También. Y ahora podemos hacer la suma de fracciones arriba. Entonces nos queda de esta forma. Esta es la suma de fracciones de la parte de arriba. Bueno, esta parte de aquí. Y la resta de fracciones de la de abajo. Luego podemos hacer sándwich. Y al hacer sándwich, pues se nos va a eliminar el 1 más coseno de x. Y así nos queda esta expresión. Utilizamos propiedad de las potencias, leyes de los exponentes. La potencia de una fracción es la potencia del numerador sobre la potencia del denominador. Y ahora tenemos que elevar un trinomio al cuadrado, ya que son tres elementos, el 1, el coseno y el seno al cuadrado. Entonces, si nosotros le elevamos al cuadrado, ¿cómo se le desarrolla un binomio al cuadrado? Si nosotros nada más vimos binomio en vez de trinomio al cuadrado. Bueno, aquí está el tip. Para desarrollar un trinomio al cuadrado, podemos utilizar esta fórmula. Es cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero, más el doble de y las tres combinaciones diferentes. A por B, A por C y B por C. Son las tres combinaciones diferentes que podemos hacer con estas tres letras. AB, BC y AC. Entonces lo aplicamos. Al aplicarlo nos queda de esta forma. Fíjate, aquí vamos con el primero. Vamos a señalarlo. Aquí está, este es el primero. El primero al cuadrado. Este es el segundo. Aquí tenemos el segundo al cuadrado. Y aquí tenemos el tercero. Aquí está el tercero al cuadrado. Y aquí está el doble del primero por el segundo, doble del primero con el tercero, más el doble del segundo con el tercero. Y lo mismo se hace en la parte de abajo. O sea, de manera similar,
Se identifica quién es el primero, quién es el segundo y quién es el tercero. Vamos a señalarlo. Aquí está el primero. Igual aquí. Tenemos al segundo. Aquí está también. Y el tercero, que es con todo y el signo negativo. Aquí está el tercero. Y aquí está doble del primero con el segundo, doble del primero con el tercero y doble del segundo con el tercero. Y así nos queda toda la expresión en la parte de abajo. O sea, muy parecida al de arriba, solamente que cambian algunos signos. Podemos darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a continuar aquí con la demostración. Ahorita lo voy a colocar al final, lo voy a poner ahí por partes para que tú vayas poniéndole pausa y vayas tomando nota, ¿ok? No, tranquilo, tranquilo, lo voy a poner al final. Bien, entonces podemos darnos cuenta que esta expresión, la que tenemos en esta parte, esto viene siendo la relación pitagórica. Y también en la parte de abajo tenemos esa misma relación pitagórica. Por lo cual, aquí podemos ver cómo cambia con el 1. Todo lo demás queda igual. ¿Sí? Todo lo demás se conserva. El 1, el 2, coseno, 2 seno, el doble de seno y coseno. Ahí está. Todo lo demás se conserva. Y ahora 1 más 1, pues da 2. Entonces ponemos aquí 2, 2 y todo lo demás se conserva. ¿Okay? Bien, y ahora podemos dividir entre 2, tanto arriba como abajo. Mitad de 2, 1. Mitad del doble de coseno, pues coseno. Mitad del doble de seno, pues seno. Mitad del doble del producto de seno con coseno, pues seno por coseno. Y lo mismo en la parte de abajo. Dividimos entre 2, arriba y abajo. Bien, ¿y luego qué? Nos queda esta expresión. ¿Y luego qué hacemos? Recuerdan, a lo que debemos de llegar es a que esto equivale a 1 más el seno de x sobre el 1 menos seno de x. Y ya nos atoramos en esta parte. Y aquí es donde interviene esa álgebra básica. Que no vamos, o sea, no se nos ocurre el otro paso porque el conocimiento previo no lo tenemos. Entonces, ahí te va el conocimiento que se necesita para seguir avanzando. Se necesita utilizar la factorización por agrupación de términos. ¿Cuál es esa factorización? Aquí está. La factorización por agrupación de términos es aquella factorización que hacemos por parejas para que luego se forme un binomio común. Por ejemplo, en esta expresión podemos ver que AC menos AD tiene factor común A. Entonces aquí está factor común A y nos queda C menos D. Mientras que en esta otra expresión vemos que el factor común es la B. Entonces tomamos factor común B y lo que me sobra es C menos D. Pero resulta que C menos D se repite en ambas factorizaciones, por lo cual puedo factorizar C menos D y así lo que me sobra es A más B y queda factorizado. Es que aplicar factor común 3 veces, bueno, sí, 3 veces en esta expresión. Entonces lo mismo vamos a hacer con este apartado, vamos a aplicar el factor común 3 veces con la misma técnica. Ahí va. Bien, entonces, para esta expresión, ¿el factor común cuál es? Pues es 1. Para esta expresión, ¿el factor común cuál es? Pues seno de x. Si tu pregunta es, si no tiene factor común, entonces el factor común es 1, sí. El factor común es 1 cuando no hay uno que está así notable. Entonces lo mismo acá. Entonces aquí nos quedó seno de x. Lo mismo pasa con la parte de abajo. En la parte de abajo, en esta parte, aquí podemos ver que aquí es 1. Mientras que en esta parte del denominador, el factor común es menos seno de x. Ya está. Entonces ya aplicamos el primer paso. Es decir, ya hemos aplicado
este paso. Ahora vamos a aplicar el segundo paso. Los factores comunes binomio. Podemos ver que esa expresión se repite, aquí está, este es el factor común binomio. Lo escribimos, aquí está, factor común. Y lo que nos va a sobrar es 1 más seno de x, que es lo que tenemos en esta parte. Mientras que en la parte de abajo, vemos que también el factor común binomio es 1 más coseno de x. Aquí está escrito. Y lo que nos sobra es 1 menos seno de x. Y así como si fuera memorama, vemos que se puede eliminar 1 más coseno del numerador y denominador. Y así nos queda 1 más seno de x sobre 1 menos seno de x, que es lo que queríamos demostrar. Entonces podemos ver aquí como pues hay que aplicar bastante álgebra para lograr esta demostración. Les dejo de forma aquí pausada todos los pasos que hay que seguir para que le vayas poniendo pausa. Aquí está la primera parte de la demostración. Vamos con la segunda parte. Vamos con esa tercera parte. Vamos a dejarlo así. Ahí está. Y esta última parte para terminar de copiar. Bien, entonces esto es todo por la videoclase de hoy. Se queda de tarea en casita de que practiques, de que hagas todas estas demostraciones. Estas no son demostraciones, esto viene siendo, dice, simplifica la expresión utilizando la fórmula del ángulo doble o la fórmula del ángulo medio. Bueno, pues si nos vamos a la página 108, por ejemplo, esa expresión 1, el doble de seno de 18 grados, coseno de 18 grados. Prácticamente lo que nosotros tenemos que ver es la parte derecha de la fórmula. La parte derecha y componerlo como la parte izquierda. Entonces, por ejemplo, ese que es doble de seno de 18, pues se puede compactar como el seno del doble de 18 grados. Es decir, que esto equivale a, así lo vamos a escribir. Esto es igual al seno del doble de 18 grados. Es decir, que esto equivale a seno de 36 grados. Ahí está. Entonces solamente hay que compactar. Aquí dice simplifica la expresión. Solo eso tienes que hacer. Compactarla. Igual aquí podemos utilizar la de suma de ángulos. Este se ve que es de mitad de ángulo. Este también se ve que es de mitad de ángulo. ¿Ok? Entonces eso lo que vamos a hacer es de la parte derecha ir a la izquierda compactando. Y aquí es donde ya empiezan las demostraciones. ¿Ok? Aquí vamos a demostrar cada una de estas expresiones. Son 11 demostraciones para 12 demostraciones para divertirse. Entonces un saludo, suscríbanse, activen la campanita para para que estén enterados de las nuevas videoclases. Recuerden, esto son clases de matemáticas, no son ejercicios rápidos, sino que se explica a profundidad. Estamos tratando de imitar una clase presencial. Entonces, por si no prestas atención a tu clase o por si estás en recursamiento, necesitas salvar la materia, pues toma la clase completa, toma el apunte, junto con la hojita, ve trabajando conmigo como si estuviéramos en un salón de clase. ¿Okay? Bien, entonces un saludo a todos, suscríbanse, vean el video completo porque así me ayudan para hacer más videos. Saludos, bye.